Bienvenidos al canal Explorando la Fe y las Religiones, donde vamos a aprender sobre los líderes religiosos del siglo XX que pertenecen a diferentes tradiciones y creencias. En este estudio, vamos a analizar sus logros y acontecimientos, sus anécdotas y sus consejos, para entender mejor sus vidas y sus enseñanzas. Vamos a usar herramientas como la búsqueda web y el arte gráfico para obtener y crear información relevante y atractiva. Vamos a ser curiosos, críticos, creativos y respetuosos. Vamos a dialogar, a compartir, a colaborar y a celebrar. Vamos a ser mejores personas y mejores ciudadanos. ¿Están listos para comenzar? Aquí hay una lista de 20 líderes religiosos del siglo XX que siguen siendo ponderados y puestos como ejemplo por las religiones de hoy. Esta lista puede ser útil para un estudio y análisis del mismo para informar y aclarar confusiones. Mahatma Gandhi, India, líder espiritual y político que lideró la lucha de la India por la independencia de Gran Bretaña y la resistencia no violenta a la injusticia. Fue un defensor de la tolerancia religiosa y el diálogo interreligioso. Su filosofía de la no violencia inspiró a muchos movimientos de liberación y derechos humanos en el mundo. Martin Luther King Jr., Estados Unidos, pastor y activista de los derechos civiles que lideró la resistencia no violenta y la igualdad racial en los Estados Unidos. Fue un cristiano bautista que se inspiró en las enseñanzas de Jesús y Gandhi. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964 por su lucha contra la discriminación racial. Dalai Lama, Tíbet, el título que ostenta el líder espiritual y temporal del budismo tibetano. El actual Dalai Lama es Tenzin Gyatso, el 14º en la línea de sucesión. Es considerado una reencarnación del Bodhisattva de la compasión y un símbolo de paz y armonía. Ha promovido la independencia del Tíbet frente a China y la mejora de los principios éticos de la humanidad. Papa Francisco, Argentina, el actual Papa de la Iglesia Católica y el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. El argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en 2013, siendo el primer Papa jesuita, el primer Papa americano y el primer Papa no europeo en más de 1000 años. Desde entonces, ha sido noticia por sus revolucionarias ideas sobre la Iglesia, donde ha impuesto una mentalidad más abierta y liberal. Billy Graham, Estados Unidos, un predicador cristiano evangélico estadounidense que es considerado el más influyente del siglo XX. Sus predicaciones eran transmitidas en la radio y la televisión haciendo que su mensaje llegara a millones de personas. Fue un consejero espiritual de varios presidentes de los Estados Unidos y un defensor de la unidad cristiana y el ecumenismo. Madre Teresa de Calcuta, Albania, una religiosa católica que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en la India. Dedicó su vida a servir a los pobres, los enfermos, los moribundos y los marginados. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su labor humanitaria y fue canonizada como santa por la Iglesia Católica en 2016. Ille Ávila fue un evangelista pentecostal y escritor puertorriqueño de origen sefardí. Su predicación y mensaje se caracterizaron por proclamar que la venida de Cristo es inminente. Es considerado uno de los predicadores hispanohablantes más importantes e influyentes de la historia. Ruhollah Khomeini, Irán, un clérigo chiita que lideró la revolución islámica de Irán en 1979, que derrocó al régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Fue el fundador de la República Islámica de Irán y el líder supremo del país hasta su muerte en 1989. Es considerado el padre del islamismo político y una figura de referencia para los musulmanes chiitas. Desmond Tutu, Sudáfrica, un arzobispo anglicano y activista de los derechos humanos que fue una de las voces más prominentes contra el apartheid en Sudáfrica. Fue el primer arzobispo negro de Ciudad del Cabo y el primer presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigó los crímenes del régimen racista. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha pacífica contra la opresión. Thich Nhat Hanh, Vietnam, un monje budista que predica la práctica de enseñanzas del Zen junto a aportaciones del budismo Mahayana y Theravada. Su activismo durante la Guerra de Vietnam le llevó a exiliarse a Francia, donde creó una comunidad de enseñanza budista que dirige hasta el día de hoy. Es un defensor de la paz, el ecologismo y el diálogo interreligioso. Juan Pablo II, Polonia, el Papa de la Iglesia Católica desde 1978 hasta 2005, siendo el Papa más longevo y el tercero más viajero de la historia. Fue el primer Papa polaco y el primer Papa no italiano en más de 4 siglos.
Su pontificado se caracterizó por su carisma, su defensa de los derechos humanos, su oposición al comunismo y su acercamiento a otras religiones. Aimee Semple McPherson, Canadá, una evangelista y fundadora de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, una de las primeras denominaciones pentecostales. Fue una pionera en el uso de los medios de comunicación para difundir el Evangelio, especialmente la radio. Fue una de las mujeres más influyentes y controvertidas de su época, por su estilo de vida y sus supuestos milagros. Bakr al-Baghdadi, Irak, el líder y fundador del Estado Islámico, una organización terrorista que proclamó un califato en partes de Irak y Siria. Fue el autoproclamado califa Ibrahim, el sucesor de Mahoma y el líder de todos los musulmanes. Fue responsable de numerosos atentados, secuestros, ejecuciones y violaciones de derechos humanos. Fue abatido por las fuerzas estadounidenses en 2019. David Miscavige, Estados Unidos, el líder de la Iglesia de la Cienciología, una religión fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. Es el presidente de la junta directiva de la Religious Technology Center, la organización que controla las marcas y las enseñanzas de la cienciología. Ha sido acusado de abusos, corrupción y violación de la libertad religiosa. Bartolomei, Turquía, el patriarca ecuménico de Constantinopla y el líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa. Es el primus inter pares, el primero entre iguales, de los patriarcas ortodoxos. Su título de ecuménico implica su preocupación por la unidad de los cristianos y el diálogo con otras religiones. Ha defendido el medio ambiente y los derechos humanos. María Luisa Piraquive, Colombia, la líder y fundadora de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, una de las iglesias cristianas más grandes de Colombia. Es la viuda del pastor Luis Eduardo Moreno, quien inició el movimiento en 1972. Es conocida por sus profecías, sus milagros y sus obras sociales. Ha sido criticada por su doctrina, su autoritarismo y su riqueza. Jorg Lanz von Liebenfels, Austria, un monje cisterciense y fundador de la Orden de los Nuevos Templarios, una organización esotérica y racista. Fue uno de los precursores del nazismo y del ocultismo nazi. Defendía la superioridad de la raza aria y el exterminio de las razas inferiores. Influenció a Adolf Hitler y a otros líderes nazis con sus escritos y sus teorías. Carlos Alberto Baena, Colombia, el líder y fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Colombia, una iglesia cristiana que se separó de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, en 2000. Es el profeta, vidente y revelador de su iglesia, que tiene más de 100.000 miembros en Colombia y otros países. Es también un político y un empresario. Ram Thakur, India, un gurú hindú y fundador de la secta Ram Thakur Sangha, que se basa en el culto a su persona como una encarnación de Dios. Fue un sanador, un milagrero y un reformador social. Su secta tiene más de 1 millón de seguidores en la India y el extranjero. Su doctrina combina elementos del hinduismo, el budismo, el islam y el cristianismo. Rafael Luis Rafiringa fue un líder religioso de Madagascar, que perteneció a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, una organización católica dedicada a la educación. Nació en 1856 en una familia noble y pagana, y se convirtió al cristianismo a los 14 años. Se hizo religioso a los 21 años y se dedicó a la enseñanza y a la escritura. Fue un defensor de los derechos de la Iglesia y de los malgaches frente a la colonización francesa, y fue encarcelado y procesado por conspiración. Fue liberado gracias a la intervención del Papa León XIII y continuó su labor educativa y religiosa hasta su muerte en 1919. Fue beatificado en 2009 por el Papa Benedicto XVI, y es considerado el primer beato de Madagascar. Su fiesta se celebra el 19 de mayo. Las religiones que están representadas en la lista son las siguientes. Hinduismo, Mahatma Gandhi y Ram Thakur. Cristianismo, Martin Luther King Jr., Papa Francisco, Billy Graham, Madre Teresa de Calcuta, Ville Ávila, Juan Pablo II, Aimee Semple McPherson, Desmond Tutu, David Miscavige, Bartolomei, María Luisa Piraquive, Carlos Alberto Baena y Rafael Luis Rafiringa. Budismo, Dalai Lama y Thich Nhat Hanh. Islam, Ruhollah Khomeini y Bakr al-Baghdadi. Cienciología, David Miscavige. Esoterismo y ocultismo, Jorg Lanz von Liebenfels. Vamos a analizar los logros y acontecimientos de cada uno de los líderes religiosos de la lista en su religión.
Para ello, vamos a usar los siguientes criterios. La influencia que tuvieron en su religión y en otras religiones. Los desafíos que enfrentaron y cómo los superaron. Los valores que promovieron y las obras que realizaron. Los reconocimientos que recibieron y el legado que dejaron. Para cada líder religioso, voy a dar una breve introducción, un resumen de sus logros y acontecimientos, y una conclusión. Espero que este análisis te sea útil y te ayude a comprender mejor la diversidad y la riqueza de las religiones del siglo XX. Mahatma Gandhi hinduismo, Ram Thakur hinduismo. Aquí está mi análisis de los logros y acontecimientos de Mahatma Gandhi y Ram Thakur en su religión, el hinduismo. Mahatma Gandhi fue un líder espiritual y político que lideró la lucha de la India por la independencia de Gran Bretaña y la resistencia no violenta a la injusticia. Fue un defensor de la tolerancia religiosa y el diálogo interreligioso. Su filosofía de la no violencia inspiró a muchos movimientos de liberación y derechos humanos en el mundo. Gandhi fue un hindú devoto que se inspiró en las enseñanzas de los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita y otros textos sagrados. También se vio influido por otras religiones como el Islam, el cristianismo, el budismo y el jainismo. Para Gandhi, todas estas religiones tenían en común la idea de la renuncia, el amor y la verdad. Gandhi practicó el yoga y la meditación como medios para alcanzar la armonía con el Ser Supremo. También siguió el principio de la ahimsa, no violencia, como una forma de respetar la vida de todos los seres. Gandhi consideraba que la violencia era el resultado de la ignorancia y el egoísmo, y que solo la verdad y el amor podían vencerla. Gandhi aplicó su visión espiritual a su acción política, creando el método de la satyagraha, aferrarse a la verdad. Se trataba de una forma de resistencia civil no violenta, basada en la desobediencia a las leyes injustas, la no cooperación con el opresor y la búsqueda de la conciliación. Gandhi usó la satyagraha para protestar contra el dominio colonial, la discriminación racial, la explotación económica y la violencia religiosa. Gandhi fue un reformador social que cuestionó algunas prácticas y creencias del hinduismo tradicional, como el sistema de castas, la intocabilidad, el sacrificio animal y la opresión de las mujeres. Gandhi defendió la igualdad de todos los seres humanos, la dignidad de los pobres y los marginados, el vegetarianismo y la educación integral. Gandhi fue un ejemplo de humildad, sencillez y servicio. Vivió de acuerdo con sus principios, vistiendo con un simple taparrabos, tejiendo su propia ropa, ayunando periódicamente y compartiendo la vida de los campesinos. Gandhi dedicó su vida a la causa de la independencia de la India y la paz mundial, hasta que fue asesinado por un fanático hindú en 1948. Ram Thakur fue un místico, yogui y maestro espiritual que fundó la secta Ram Thakur Sangha, que se basa en el culto a su persona como una encarnación de Dios. Sri Ram Thakur tiene millones de seguidores en la India y el extranjero. Ram Thakur nació en una familia pobre y analfabeta, pero desde niño mostró signos de una inteligencia y una memoria extraordinarias. A los 7 años tuvo una experiencia mística que le reveló su identidad divina. A partir de entonces, se dedicó a la búsqueda espiritual, viajando por diferentes lugares y aprendiendo de diversos maestros. Ram Thakur afirmó haber alcanzado la iluminación a los 24 años, después de realizar un severo ascetismo y una profunda meditación. Según él, se fusionó con el Ser Supremo y se convirtió en el Señor del Universo. A partir de entonces, empezó a predicar su mensaje y a realizar milagros, como curar enfermedades, resucitar muertos y materializar objetos. Ram Thakur enseñó que él era la manifestación de la verdad absoluta, el amor infinito y la felicidad eterna. Su doctrina combinaba elementos del hinduismo, el budismo, el islam y el cristianismo. Su objetivo era establecer una religión universal, basada en la devoción a su persona y en la práctica de la moralidad, la caridad y la fraternidad. Ram Thakur fundó una organización religiosa llamada Ram Thakur Sangha, que tenía como centro su ashram en Noakhali, Bangladesh. Allí estableció un templo, una escuela, un hospital y una granja. Ram Thakur nombró a varios discípulos como sus sucesores, que se encargaron de difundir su mensaje y de construir otros centros en la India y el extranjero. Ram Thakur fue un reformador social que se opuso a la discriminación de castas, la intocabilidad, el sacrificio animal y la violencia. También promovió la educación, la salud, la agricultura y la industria. Ram Thakur murió en 1949,
dejando un gran número de seguidores que le veneran como el avatar de la era moderna. Conclusión. Mahatma Gandhi y Ram Thakur fueron dos líderes religiosos del hinduismo que tuvieron una gran influencia en la India y el mundo. Ambos compartieron la creencia en la unidad de todas las religiones y la no violencia como medio para lograr la paz. Sin embargo, también tuvieron diferencias en su forma de entender y expresar su espiritualidad. Mientras que Gandhi fue un defensor de la verdad y la justicia, Ram Thakur fue un proclamador de su divinidad y su poder. Mientras que Gandhi fue un ejemplo de renuncia y servicio, Ram Thakur fue un objeto de adoración y milagros. Mientras que Gandhi fue un líder político y social, Ram Thakur fue un fundador de una secta religiosa. Martin Luther King Jr., cristianismo, Papa Francisco cristianismo, Billy Graham cristianismo, Madre Teresa de Calcuta cristianismo, Villa Vila cristianismo, Juan Pablo II cristianismo, Aimee Semple McPherson cristianismo, Desmond Tutu cristianismo, David Miscavige cristianismo, Bartolomé cristianismo, María Luisa Pidaquive cristianismo. Aquí hay un breve resumen de los logros y acontecimientos de cada uno de los personajes mencionados en relación con el cristianismo. Martin Luther King Jr. fue un pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Se inspiró en el cristianismo y la no violencia de Gandhi para promover la igualdad racias, la justicia social y la paz. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 y es considerado uno de los cristianos más influyentes del siglo XX. Papa Francisco es el actual pontífice de la Iglesia Católica y el primer papa latinoamericano. Ha impulsado una reforma de la Iglesia basada en la misericordia, la cercanía a los pobres, el diálogo interreligioso y el cuidado de la creación. Ha sido reconocido por su humildad, su defensa de los derechos humanos y su crítica al capitalismo salvaje. Billy Graham fue un evangelista y predicador estadounidense que difundió el evangelio pentecostal a millones de personas en todo el mundo. Fue asesor espiritual de varios presidentes de Estados Unidos y organizó grandes cruzadas evangelísticas en estadios, radios y televisión. Escribió numerosos libros y fundó la Asociación Evangelística Billy Graham y la revista Christianity Today. Ille Ávila nació en 1925 en Camuy, Puerto Rico, en una familia noble y pagana. Se convirtió al cristianismo a los 14 años, después de conocer a los misioneros franceses que habían fundado una escuela en su ciudad. A los 21 años, ingresó a la congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y tomó el nombre de Rafael Luis. Se dedicó a la enseñanza y a la escritura, y llegó a ser un reconocido intelectual y académico. También defendió los derechos de la Iglesia y de los malgaches frente a la colonización francesa, lo que le valió ser encarcelado y procesado por conspiración. Fue liberado gracias a la intervención del Papa León XIII y continuó su labor educativa y religiosa hasta su muerte en 1919. Fue beatificado en 2009 por el Papa Benedicto XVI y es considerado el primer beato de Madagascar. Ille Ávila fue un hombre de fe y de acción, que predicó el Evangelio con pasión y poder. Fundó la cadena de televisión llamada La Cadena del Milagro, que tiene una cobertura de 5 canales y cubre todo Puerto Rico y el Caribe. Realizó numerosas campañas evangelísticas en diferentes países, donde se reportaron sanidades, milagros y conversiones. Escribió más de 70 libros sobre temas bíblicos, teológicos y espirituales. Fue un defensor de la sana doctrina y del camino antiguo. Su predicación y mensaje se basaron en las profecías bíblicas y en los acontecimientos históricos para mostrar que el mundo se dirige hacia una gran tribulación y una guerra nuclear, pero que la Iglesia será arrebatada antes de que aparezca el Anticristo. Instó a su audiencia a aceptar a Jesús como su Salvador y a orar por Israel, el pueblo escogido de Dios. Ille Ávila murió en 2013, a los 87 años, en Camuy, Puerto Rico, a causa de un infarto agudo de miocardio. Su funeral fue transmitido por su cadena de televisión y contó con la presencia de miles de personas que le rindieron homenaje. Su legado perdura hasta nuestros días, y es considerado uno de los grandes evangelistas de nuestro tiempo. Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa católica y fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Dedicó su vida a servir a los más pobres y enfermos de la India y de otros países, siguiendo el ejemplo de Jesús. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y fue canonizada por el Papa Francisco en 2016.
Juan Pablo II fue el Papa de la Iglesia Católica desde 1978 hasta 2005. Fue el primer Papa polaco y el más viajero de la historia. Destacó por su carisma, su defensa de la dignidad humana, su oposición al comunismo, su impulso al ecumenismo y al diálogo interreligioso, su apoyo a los jóvenes y su magisterio sobre la familia y la moral. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2011 y canonizado por el Papa Francisco en 2014. Aimee Semple McPherson fue una evangelista y fundadora de la Iglesia Cuadrangular en Estados Unidos. Fue una pionera en el uso de los medios de comunicación para difundir el Evangelio y en la realización de obras teatrales para recrear pasajes bíblicos. También se involucró en obras sociales y humanitarias, especialmente durante la Gran Depresión. Desmond Tutu es un arzobispo anglicano y activista sudafricano. Fue una de las figuras clave en la lucha contra el apartheid y en la promoción de la reconciliación nacional. Presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y ha abogado por los derechos humanos, la democracia, la paz y el medio ambiente en el mundo. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984. David Miscavige es el actual líder de la Iglesia de la Cienciología, una organización religiosa fundada por L. Ron Hubbard que combina elementos de la ciencia ficción, la psicología y el ocultismo. Miscavige ha sido acusado de abusos, violaciones de los derechos humanos, extorsión y fraude por exmiembros y críticos de la cienciología. Bartolomé I es el actual patriarca ecuménico de Constantinopla y el primado de honor de la Iglesia Ortodoxa. Es el líder espiritual de unos 300 millones de ortodoxos en el mundo y tiene la autoridad de convocar concilios panortodoxos. Ha impulsado el diálogo ecuménico con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, así como el cuidado de la creación y la paz. María Luisa Piraquive es la líder mundial de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, una organización religiosa cristiana fundada en Colombia. También es la presidenta de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, una entidad dedicada a la ayuda social y humanitaria. Ha sido cuestionada por sus declaraciones discriminatorias contra las personas con discapacidad y por su influencia política. Carlos Alberto Baena es el líder político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el fundador del partido político Mira en Colombia. Ha sido senador y representante a la Cámara por ese partido, que defiende los principios cristianos, la familia, la equidad y la inclusión social. También es el vicepresidente de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Rafael Luis Rafiringa fue un religioso y educador católico de Madagascar. Fue el primer africano en ingresar a la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y el primer beato de su país. Se destacó por su labor pedagógica, social y cultural en favor de los pobres y los marginados. Fue beatificado por el Papa Francisco en 2019. Aquí está mi análisis de los logros y acontecimientos de Dalai Lama y Thich Nhat Hanh en su religión, el budismo. Dalai Lama es el título que ostenta el líder espiritual y temporal del budismo tibetano. El actual Dalai Lama es Tenzin Gyatso, el 14º en la línea de sucesión. Es considerado una reencarnación del Bodhisattva de la compasión y un símbolo de paz y armonía. Ha promovido la independencia del Tíbet frente a China y la mejora de los principios éticos de la humanidad. Dalai Lama nació en 1935 en una familia campesina del Tíbet. A los 2 años fue reconocido como la reencarnación del 13º Dalai Lama y a los 6 fue entronizado en el Palacio de Potala. A los 15 asumió el poder político del Tíbet, que estaba bajo la amenaza de la invasión china. En 1959, tras el levantamiento tibetano, huyó al exilio en la India, donde estableció el gobierno tibetano en el exilio. Dalai Lama ha dedicado su vida a la preservación de la cultura, la religión y la identidad del pueblo tibetano. Ha buscado una solución pacífica y negociada al conflicto con China, basada en la autonomía genuina del Tíbet dentro de la República Popular China. Ha viajado por el mundo para difundir su mensaje de no violencia, diálogo y compasión. Superíndice 1. Dalai Lama ha sido un maestro espiritual que ha enseñado las verdades del budismo a millones de personas. Ha escrito más de un centenar de libros sobre diversos temas, como la meditación, la psicología, la ecología y la ética. Ha impulsado el encuentro y el intercambio entre las diferentes tradiciones religiosas y científicas. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1989.
Thich Nhat Hanh es un monje budista que predica la práctica de enseñanzas del Zen junto a aportaciones del budismo Mahayana y Theravada. Su activismo durante la Guerra de Vietnam le llevó a exiliarse a Francia, donde creó una comunidad de enseñanza budista que dirige hasta el día de hoy. Es un defensor de la paz, el ecologismo y el diálogo interreligioso. Thich Nhat Hanh nació en 1926 en Vietnam. A los 16 años se ordenó como monje budista y estudió en varios monasterios. En 1960 viajó a Estados Unidos para estudiar religión comparada y se involucró en el movimiento por la paz. En 1963 regresó a Vietnam y fundó la Escuela de la Juventud para el Servicio Social, que ayudaba a las víctimas de la guerra. En 1966 fue exiliado por el gobierno de Vietnam del Sur por su oposición a la guerra. Thich Nhat Hanh ha sido un líder del budismo comprometido, que aplica las enseñanzas de Buda a los problemas sociales y políticos. Ha fundado varias organizaciones y centros de meditación en diferentes países, entre ellos el famoso Plum Village en Francia. Ha escrito más de un centenar de libros sobre el budismo, la paz, la atención plena y la felicidad. Ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz en 1967 por Martin Luther King Jr. Thich Nhat Hanh ha sido un pionero en la introducción del budismo y la atención plena en Occidente. Ha enseñado a miles de personas a practicar la meditación y el mindfulness como formas de vivir el presente, reducir el estrés y cultivar la compasión. Ha propuesto una ética global basada en los 5 entrenamientos de la plena conciencia, que abarcan el respeto a la vida, la generosidad, la responsabilidad sexual, la comunicación amorosa y el consumo consciente. Conclusión. Dalai Lama y Thich Nhat Hanh son dos líderes religiosos del budismo que han tenido una gran influencia en el mundo. Ambos han sido ejemplos de sabiduría, bondad y paz. Sin embargo, también han tenido diferencias en su forma de entender y expresar su religión. Mientras que Dalai Lama representa el budismo tibetano, que se basa en la tradición vajrayana y el culto a los lamas, Thich Nhat Hanh representa el budismo zen, que se basa en la meditación y la experiencia directa de la realidad. Mientras que Dalai Lama ha sido un líder político y social, que ha defendido la causa del Tíbet y la autonomía de su pueblo, Thich Nhat Hanh ha sido un líder espiritual y cultural, que ha difundido el budismo y la atención plena en Occidente. Aquí está mi análisis de los logros y acontecimientos de Ruhollah Khomeini y Bakr al-Baghdadi en su religión, el Islam. Ruhollah Khomeini fue un clérigo chiita que lideró la revolución islámica de Irán en 1979, que derrocó al régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Fue el fundador de la República Islámica de Irán y el líder supremo del país hasta su muerte en 1989. Es considerado el padre del islamismo político y una figura de referencia para los musulmanes chiitas. Khomeini nació en 1902 en una familia religiosa de Jomein, Irán. Estudió teología islámica y se convirtió en un ayatolá, una autoridad religiosa. Se opuso al gobierno del Shah, que consideraba corrupto y dependiente de las potencias occidentales. Fue arrestado y exiliado varias veces por sus críticas y su activismo. Khomeini desarrolló la teoría del wilayat al-faqih, la tutela del jurista islámico, que sostenía que el gobierno debía estar en manos de un clérigo que representara la voluntad de Dios y la ley islámica. Esta teoría se convirtió en la base ideológica de la revolución y de la constitución de la República Islámica. Khomeini lideró la revolución desde su exilio en Francia, movilizando a las masas a través de sus discursos y sus mensajes. Regresó a Irán en 1979, tras la huida del Shah, y fue recibido como un héroe. Supervisó la creación de un nuevo sistema político, basado en el Velayat-e Faqih, el gobierno del jurista islámico. Fue elegido como el primer líder supremo de Irán, con amplios poderes sobre el ejecutivo, el legislativo, el judicial y las fuerzas armadas. Khomeini enfrentó varios desafíos internos y externos durante su gobierno. Tuvo que reprimir las revueltas de los grupos opositores, como los kurdos, los baluchis, los suníes y los izquierdistas. También tuvo que hacer frente a la guerra con Irak, que duró 8 años y causó más de 1 millón de muertos. Además, tuvo que lidiar con las tensiones con Estados Unidos, que apoyaba al Shah y al régimen iraquí. Khomeini ordenó la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, lo que provocó una crisis de rehenes que duró 444 días. También emitió una fatwa, edicto religioso, contra el escritor Salman Rushdie,
acusándolo de blasfemia por su novela Los versos satánicos. Jomeini murió en 1989, a los 86 años, de un ataque al corazón. Fue sucedido por el ayatolá Ali Jamenei, que sigue siendo el líder supremo de Irán. Jomeini es venerado por sus seguidores como un mártir y un modelo de fe y resistencia. Su mausoleo en Teherán es un lugar de peregrinación para los chiitas. Su legado sigue siendo controvertido, tanto dentro como fuera de Irán, por su autoritarismo, su radicalismo y su violación de los derechos humanos. Bakr al-Baghdadi fue el líder y fundador del Estado Islámico, una organización terrorista que proclamó un califato en partes de Irak y Siria. Fue el autoproclamado califa Ibrahim, el sucesor de Mahoma y el líder de todos los musulmanes. Fue responsable de numerosos atentados, secuestros, ejecuciones y violaciones de derechos humanos. Fue abatido por las fuerzas estadounidenses en 2019 Superíndice 1. Baghdadi nació en 1971 en Samarra, Irak. Su nombre real era Ibrahim Abad Ibrahim al-Badri. Estudió teología islámica y se doctoró en la Universidad de Bagdad. Se unió a la insurgencia contra la invasión estadounidense de Irak en 2003 y fue capturado y detenido en el campo Bukka, donde se radicalizó y se relacionó con otros yihadistas. Baghdadi se unió a Al-Qaeda en Irak y ascendió de rango hasta que fue nombrado emir, el líder más alto, en 2010. Al-Qaeda en Irak se reorganizó y cambió su nombre a Estado Islámico de Irak durante este tiempo. En 2013, Baghdadi desafió al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, y se separó de la organización matriz. Cambió el nombre de su grupo a Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL, y expandió sus operaciones a Siria, aprovechando el caos de la guerra civil. Baghdadi declaró un califato en 2014, tras conquistar amplias zonas de Irak y Siria. Se autoproclamó califa Ibrahim y exigió la lealtad de todos los musulmanes. Su grupo impuso una interpretación extremista y violenta de la ley islámica, persiguiendo a las minorías religiosas, sometiendo a las mujeres, reclutando a niños soldados y cometiendo atrocidades como decapitaciones, crucifixiones y quemas. También inspiró o dirigió ataques terroristas en otros países, como Francia, Bélgica, Turquía, Egipto, Afganistán y Estados Unidos. Baghdadi se mantuvo en la clandestinidad y rara vez apareció en público. Solo se conocen dos videos de él, uno en el que anunció el califato desde la mezquita de Al-Nuri en Mosul en 2014, y otro en el que reivindicó los atentados de Sri Lanka en 2019. Su paradero era desconocido y se rumoreó varias veces su muerte. Finalmente, fue localizado y eliminado por un comando estadounidense en la aldea de Bariza, en el noroeste de Siria, en octubre de 2019. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Baghdadi se suicidó con un chaleco explosivo junto a 3 de sus hijos, cuando estaba acorralado en un túnel sin salida. Baghdadi fue sucedido por Abu Ibrahim al-Asimi al-Qurasi, cuya identidad real es incierta. El Estado Islámico ha perdido casi todo el territorio que controlaba, pero sigue siendo una amenaza latente, con células durmientes, combatientes dispersos y simpatizantes en todo el mundo. Baghdadi es considerado por sus seguidores como un mártir y un héroe, y por sus enemigos como un criminal y un monstruo. Su legado es uno de los más sangrientos y destructivos de la historia moderna. Conclusión. Ruhollah Jomeini y Bakr al-Baghdadi fueron dos líderes religiosos del Islam que tuvieron un gran impacto en el siglo XX y XXI. Ambos se basaron en una visión fundamentalista y revolucionaria de la religión, que buscaba establecer un Estado islámico y combatir a los enemigos de la fe. Sin embargo, también tuvieron diferencias en su forma de entender y practicar el Islam. Mientras que Jomeini representaba el Islam chiita, que se basa en la sucesión de los imanes y el papel de los clérigos, Baghdadi representaba el Islam sunita, que se basa en la ortodoxia de los 4 califas y el papel de los yihadistas. Mientras que Jomeini fue un líder político y social, que buscaba la independencia de Irán y la justicia para los oprimidos, Baghdadi fue un líder militar y terrorista, que buscaba la conquista de territorios y la sumisión de los infieles. Mientras que Jomeini fue un reformador religioso, que adaptó la teoría del Wilayat al-Faqih a las circunstancias de su tiempo, Baghdadi fue un restaurador religioso, que pretendió revivir el califato de los primeros siglos del Islam. Aquí está mi análisis de los logros y acontecimientos de David Miscavige en su religión, la cienciología.
David Miscavige es el líder de la Iglesia de la Cienciología, una organización religiosa fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard que combina elementos de la ciencia ficción, la psicología y el ocultismo. Miscavige ha sido acusado de abusos, violaciones de los derechos humanos, extorsión y fraude por exmiembros y críticos de la cienciología. Miscavige nació en 1960 en Pensilvania, Estados Unidos. Su familia se unió a la cienciología en 1971 y se trasladó a Inglaterra, donde Miscavige se convirtió en el auditor profesional de la cienciología más joven a los 12 años. A los 16, abandonó la escuela y se unió a la Organización del Mar, el grupo de élite de la cienciología. Allí se hizo amigo de L. Ron Hubbard y se convirtió en su asistente personal y fotógrafo. Miscavige ascendió de rango dentro de la cienciología y se involucró en varias operaciones secretas y legales para defender los intereses de la organización. Tras la muerte de Hubbard en 1986, Miscavige se hizo con el control de la Iglesia y se nombró presidente de la Junta Directiva del Centro de Tecnología Religiosa, RTC, la corporación que controla las marcas registradas y la propiedad intelectual de la cienciología. Miscavige ha sido el responsable de expandir y consolidar la cienciología en el mundo. Ha inaugurado nuevos centros e iglesias, ha lanzado campañas de publicidad y ha reclutado a celebridades como Tom Cruise y John Travolta. También ha supervisado la revisión y la publicación de las obras de Hubbard y ha desarrollado nuevos programas y servicios para los cienciólogos. Miscavige ha sido el blanco de numerosas críticas y denuncias por parte de ex-cienciólogos, periodistas, activistas y autoridades. Se le acusa de ejercer un poder absoluto y arbitrario sobre la Iglesia, de someter a los miembros a abusos físicos y psicológicos, de separar a las familias, de presionar para obtener donaciones, de acosar y amenazar a los disidentes y de violar la libertad religiosa. Miscavige y los portavoces de la Iglesia niegan estas acusaciones y las atribuyen a personas malintencionadas o desinformadas. Conclusión. David Miscavige es el líder religioso de la cienciología, una religión que se basa en las enseñanzas de L. Ron Hubbard sobre el potencial espiritual y mental del ser humano. Miscavige ha sido el encargado de dirigir y desarrollar la Iglesia desde la muerte de Hubbard, pero también ha sido el protagonista de numerosos escándalos y controversias que han dañado la reputación y la credibilidad de la cienciología. Aquí está mi análisis de los logros y acontecimientos de Jörg Lanz von Liebenfels en su religión, el esoterismo y el ocultismo. Jörg Lanz von Liebenfels fue un ex fraile cisterciense y fundador de la Orden de los Nuevos Templarios, una organización esotérica y racista. Fue uno de los precursores del nazismo y del ocultismo nazi. Defendía la superioridad de la raza aria y el exterminio de las razas inferiores. Influenció a Adolf Hitler y a otros líderes nazis con sus escritos y sus teorías. Lanz von Liebenfels nació en 1874 en Viena, Austria. Su nombre real era Adolf Joseph Lanz. A los 19 años ingresó en el monasterio de Heiligenkreuz, donde estudió teología y filosofía. Sin embargo, abandonó la vida monástica en 1899, tras ser acusado de conducta inapropiada con un novicio. Adoptó el apellido de Liebenfels, que supuestamente pertenecía a una antigua familia noble. Lanz von Liebenfels se interesó por el ocultismo, el esoterismo, la teosofía, el gnosticismo y el paganismo. Desarrolló una doctrina llamada teozoología, que sostenía que la humanidad se dividía en dos especies, los arios, descendientes de los ángeles, y los apelinos, descendientes de los simios. Según él, los arios habían degenerado al mezclarse con los apelinos y debían recuperar su pureza y su poder mediante la eugenesia, la castidad y el celibato. Lanz von Liebenfels fundó en 1900 la Orden de los Nuevos Templarios, una sociedad secreta inspirada en los antiguos caballeros templarios y en la mitología nórdica. La orden tenía como objetivo restaurar el reino de los arios y combatir a los apelinos, especialmente a los judíos, a los que consideraba el enemigo principal. La orden tenía su sede en el castillo de Berfenstein, en el Danubio, y contaba con varios miembros influyentes, como el político Walter Riehl y el escritor Hugo von Hofmannsthal. Lanz von Liebenfels también fue el editor de la revista Ostara, que difundía sus ideas racistas y antisemitas. La revista se publicó entre 1905 y 1917, y tuvo una gran difusión en Austria y Alemania. Uno de sus lectores más asiduos fue Adolf Hitler, quien se inspiró en las teorías de Lanz von Liebenfels para elaborar su ideología nazi.
Lanz von Liebenfels apoyó al nazismo y se reunió con Hitler en varias ocasiones. Sin embargo, nunca recibió el reconocimiento oficial que esperaba y fue marginado por el régimen. Lanz von Liebenfels murió en 1954, a los 79 años, en Viena. Su orden y su revista habían desaparecido tras la derrota del nazismo. Su legado fue recuperado por algunos grupos neonazis y neopaganos, que lo consideran un precursor del nacionalismo blanco y del ocultismo ario. Su obra ha sido criticada por su falta de rigor científico, su fanatismo religioso y su incitación al odio y a la violencia. Aquí hay 3 anécdotas basadas en los líderes religiosos de las primeras 3 religiones que mencionaste, el hinduismo, el cristianismo y el budismo. Estas anécdotas pueden servir como estudio y ayuda para entender mejor sus vidas y sus enseñanzas. Mahatma Gandhi y la sal. Una de las acciones más famosas de Gandhi fue la Marcha de la Sal, una protesta no violenta contra el monopolio y el impuesto británico sobre la sal en la India. En 1930, Gandhi y miles de seguidores caminaron más de 380 kilómetros desde su ashram hasta la costa, donde recogieron sal del mar, desafiando la ley colonial. Este gesto simbólico tuvo un gran impacto en la opinión pública y en el movimiento independentista. Gandhi demostró que la no violencia podía ser una forma efectiva de resistir a la opresión y de reclamar la dignidad de un pueblo. Madre Teresa de Calcuta y el Premio Nobel. La Madre Teresa fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su labor humanitaria entre los más pobres de los pobres. Sin embargo, ella no aceptó el premio con orgullo o vanidad, sino con humildad y generosidad. Pidió que el dinero del premio se destinara a los necesitados y que la ceremonia se celebrara de forma sencilla y austera. También aprovechó la ocasión para denunciar la guerra, el aborto y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. La Madre Teresa mostró que el amor y el servicio eran los valores más importantes para la paz y la felicidad. Dalai Lama y el gato. El Dalai Lama es conocido por su sentido del humor y su amor por los animales. Una vez, durante una entrevista, le preguntaron si tenía alguna mascota. Él respondió que tenía un gato, que le había regalado un amigo. El gato era muy travieso y le gustaba jugar con los objetos sagrados del Dalai Lama, como su rosario, su cuenco y su reloj. El Dalai Lama dijo que no se enfadaba con el gato, sino que lo quería y lo cuidaba. El Dalai Lama enseñó que la compasión y la alegría eran las actitudes que debíamos tener hacia todos los seres. Aquí hay 2 consejos basados en los líderes religiosos de las 3 religiones que mencionaste y las anécdotas que creé. Sé un agente de cambio pacífico. Mahatma Gandhi nos enseñó que podemos cambiar el mundo sin recurrir a la violencia, sino a la verdad, el amor y la resistencia civil. Podemos inspirarnos en su ejemplo y en su acción de la Marcha de la Sal para luchar por las causas justas y los derechos humanos, usando medios pacíficos y creativos. Podemos ser agentes de cambio pacífico en nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra sociedad. Cultiva la compasión y la alegría. El Dalai Lama nos enseñó que la compasión y la alegría son las actitudes que debemos tener hacia todos los seres, incluso hacia los animales. Podemos aprender de su ejemplo y de su anécdota del gato para tratar a los demás con bondad, respeto y humor. Podemos cultivar la compasión y la alegría en nuestra mente, nuestro corazón y nuestra acción. Aquí hay 5 anécdotas y 3 consejos basados en los líderes religiosos de las siguientes religiones que faltan en la lista: el judaísmo, el islam y el hinduismo. Ram Thakur hinduismo, Billy Graham cristianismo, Thich Nhat Hanh budismo, David Miscavige cienciología, Njord Lanz von Liebenfels esoterismo y ocultismo. Moisés y el faraón. Una de las anécdotas más famosas del judaísmo es la confrontación entre Moisés y el faraón de Egipto, narrada en el libro del Éxodo. Moisés, que había sido criado como un príncipe egipcio, descubrió su verdadera identidad como hebreo y se convirtió en el líder de su pueblo oprimido. Dios le ordenó que fuera a ver al faraón y le pidiera que dejara salir a los israelitas de la esclavitud. El faraón se negó y Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior. La última plaga fue la muerte de los primogénitos de los egipcios, mientras que los hebreos se salvaron al poner sangre de cordero en sus puertas. El faraón finalmente accedió a dejar ir a los israelitas, pero luego cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Moisés abrió el mar Rojo con su vara y los israelitas lo cruzaron en seco, mientras que los egipcios se ahogaron al cerrarse las aguas. Esta anécdota muestra el poder de Dios para liberar a su pueblo y cumplir sus promesas.
Mahoma y la cueva. Una de las anécdotas más importantes del Islam es la revelación que recibió Mahoma en la cueva de Hira, cerca de la Meca. Mahoma era un comerciante que solía retirarse a meditar en la cueva. Un día, cuando tenía unos 40 años, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, barra inversa, lee, barra inversa. Mahoma respondió que no sabía leer. El ángel lo apretó con fuerza y repitió, barra inversa, li, barra inversa. Mahoma volvió a decir que no sabía leer. El ángel lo apretó una tercera vez y le dijo, barra inversa, lee en el nombre de tu Señor, que creó al hombre de un coágulo de sangre. Lee, que tu Señor es el más generoso, que enseñó por medio de la pluma, que enseñó al hombre lo que no sabía. Estas fueron las primeras palabras del Corán, el libro sagrado del Islam, que Mahoma recitó de memoria y transmitió a sus seguidores. Esta anécdota muestra el origen divino del Islam y la misión profética de Mahoma. Krishna y Arjuna. Una de las anécdotas más célebres del hinduismo es el diálogo entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, narrado en el Bhagavad Gita. Arjuna era un príncipe guerrero que debía enfrentarse a sus parientes y amigos en una guerra civil. Antes de comenzar la batalla, se sintió abrumado por el dolor y la duda, y le pidió consejo a su auriga, que resultó ser el dios Krishna. Krishna le enseñó a Arjuna los principios del Dharma, el deber moral, y le explicó las diferentes vías para alcanzar la liberación, la acción, el conocimiento y la devoción. Krishna también le reveló su forma universal, que contenía todos los seres y todos los mundos. Arjuna quedó maravillado y agradecido, y recuperó su confianza y su valor. Esta anécdota muestra la sabiduría y la compasión de Krishna y la importancia de cumplir con el propio deber sin apegarse a los resultados. Abraham y el sacrificio. Otra anécdota muy conocida del judaísmo es la prueba que Dios le puso a Abraham, el padre de los creyentes, al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham, que había esperado muchos años para tener un hijo con su esposa Sara, obedeció a Dios y llevó a Isaac al monte Moría. Allí, ató a su hijo sobre un altar y alzó el cuchillo para matarlo. En ese momento, un ángel le detuvo la mano y le dijo que no hiciera daño al muchacho, pues Dios había visto su fe y su obediencia. El ángel le mostró un carnero que estaba enredado en un arbusto y le dijo que lo ofreciera en lugar de su hijo. Abraham sacrificó el carnero y bendijo a Dios. Dios le prometió a Abraham que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que por medio de ella se bendecirían todas las naciones de la tierra. Esta anécdota muestra la confianza y la entrega de Abraham y el pacto de Dios con su pueblo. Jesús y la Samaritana. Una de las anécdotas más significativas del cristianismo es el encuentro entre Jesús y la Samaritana en el pozo de Jacob, narrado en el Evangelio de Juan. Jesús, que era judío, se detuvo a descansar junto al pozo, mientras sus discípulos fueron a comprar comida. Allí se le acercó una mujer samaritana, que era una extranjera despreciada por los judíos, a sacar agua. Jesús le pidió que le diera de beber y entabló una conversación con ella. Le habló del agua viva, que da la vida eterna, y le reveló que él era el Mesías, el enviado de Dios. La mujer quedó sorprendida y admirada, y dejó su cántaro para ir a contar la buena noticia a sus vecinos. Muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer y le invitaron a quedarse con ellos. Jesús se quedó 2 días y les enseñó el camino de la salvación. Esta anécdota muestra el amor y la misericordia de Jesús y su deseo de salvar a todos los pueblos, sin distinción de raza, sexo o condición. Aquí hay 3 consejos basados en los líderes religiosos de las 3 religiones que mencionaste. Sé fiel a Dios y a su voluntad. Abraham nos enseñó que debemos confiar en Dios y obedecer sus mandatos, incluso cuando no los entendamos o nos parezcan difíciles. Dios es fiel y cumple sus promesas, y nos bendice cuando le somos fieles. Podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios con nuestras palabras y nuestras obras, siguiendo sus leyes y sus enseñanzas, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sé humilde y compasivo. Jesús nos enseñó que debemos ser humildes y compasivos, y no juzgar ni despreciar a nadie por su origen, su cultura o su situación. Jesús se acercó a los marginados, a los pecadores, a los enfermos y a los necesitados, y les ofreció su perdón, su sanación y su esperanza. Jesús se hizo uno de nosotros y dio su vida por nosotros, para que pudiéramos tener acceso a Dios y a su reino.
Podemos imitar a Jesús con nuestra actitud y nuestro servicio, y compartir su mensaje de amor y de paz con todos los que nos rodean. Sé consciente y agradecido. Krishna nos enseñó que debemos ser conscientes y agradecidos, y no apegarnos a los frutos de nuestras acciones. Krishna nos mostró que hay diferentes formas de alcanzar la liberación, pero que todas requieren de una mente clara, un corazón puro y una devoción sincera. Krishna nos reveló su presencia y su poder en todo lo que existe, y nos invitó a participar de su alegría y de su juego. Podemos seguir a Krishna con nuestra mente, nuestro corazón y nuestra acción, y recordar que todo lo que hacemos es para su gloria y para el bien de todos los seres. Aquí hay un cuestionario de todo lo generado aquí, para que sirva como estudio más fácil de entender. El cuestionario tiene 10 preguntas, cada una con 4 opciones de respuesta. Solo una opción es correcta. Las preguntas se basan en los líderes religiosos, las anécdotas y los consejos que mencioné. Al final del cuestionario, puedes ver las respuestas correctas y las explicaciones. 1. ¿Qué líder religioso del hinduismo se inspiró en las enseñanzas de los Vedas, los Upanishads y el Bhagavad Gita, entre otros textos sagrados? A. Ram Thakur. B. Mahatma Gandhi. C. Krishna. D. Arjuna. 2. ¿Qué líder religioso del cristianismo recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y fue canonizado por el Papa Francisco en 2016? A. Juan Pablo II. B. Billy Graham. C. Madre Teresa de Calcuta. D. Aimee Semple McPherson. 3. ¿Qué líder religioso del budismo se fusionó con el Ser Supremo y se convirtió en el Señor del Universo, según él mismo afirmó? A. Dalai Lama. B. Thich Nhat Hanh. C. Ram Thakur. D. Buda. 4. ¿Qué anécdota del judaísmo muestra el poder de Dios para liberar a su pueblo y cumplir sus promesas? A. Moisés y el faraón. B. Abraham y el sacrificio. C. David y Goliat. D. Noé y el arca. 5. ¿Qué anécdota del Islam muestra el origen divino del Islam y la misión profética de Mahoma? A. Mahoma y la cueva. B. Mahoma y la Meca. C. Mahoma y el Corán. D. Mahoma y la Égira. 6. ¿Qué anécdota del hinduismo muestra la sabiduría y la compasión de Krishna y la importancia de cumplir con el propio deber sin apegarse a los resultados? A. Krishna y Arjuna. B. Krishna y Radha. C. Krishna y Kamsa. D. Krishna y Rama. 7. ¿Qué anécdota del cristianismo muestra el amor y la misericordia de Jesús y su deseo de salvar a todos los pueblos, sin distinción de raza, sexo o condición? A. Jesús y la Samaritana. B. Jesús y la resurrección. C. Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. D. Jesús y la transfiguración. 8. ¿Qué consejo se basa en el ejemplo de Abraham y su fidelidad a Dios y a su voluntad? A. Sé fiel a Dios y a su voluntad. B. Sé humilde y compasivo. C. Sé consciente y agradecido. D. Sé un agente de cambio pacífico. 9. ¿Qué consejo se basa en el ejemplo de Jesús y su humildad y compasión? A. Sé fiel a Dios y a su voluntad. B. Sé humilde y compasivo. C. Sé consciente y agradecido. D. Sé un agente de cambio pacífico. 10. ¿Qué consejo se basa en el ejemplo de Krishna y su conciencia y agradecimiento? A. Sé fiel a Dios y a su voluntad. B. Sé humilde y compasivo. C. Sé consciente y agradecido. D. Sé un agente de cambio pacífico. Respuestas correctas y explicaciones. 1. B. Mahatma Gandhi. Gandhi fue un hindú devoto que se inspiró en las enseñanzas de los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita y otros textos sagrados. También se vio influido por otras religiones como el Islam, el cristianismo, el budismo y el jainismo. Para Gandhi, todas estas religiones tenían en común la idea de la renuncia, el amor y la verdad. 2. C. Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa fue una religiosa católica y fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Dedicó su vida a servir a los más pobres y enfermos de la India y de otros países, siguiendo el ejemplo de Jesús. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y fue canonizada por el Papa Francisco en 2016.
3. C. Ram Thakur. Ram Thakur afirmó haber alcanzado la iluminación a los 24 años, después de realizar un severo ascetismo y una profunda meditación. Según él, se fusionó con el Ser Supremo y se convirtió en el Señor del Universo. A partir de entonces, empezó a predicar su mensaje y a realizar milagros, como curar enfermedades, resucitar muertos y materializar objetos. 4. A. Moisés y el faraón. Esta anécdota muestra el poder de Dios para liberar a su pueblo y cumplir sus promesas. Dios le ordenó a Moisés que fuera a ver al faraón y le pidiera que dejara salir a los israelitas de la esclavitud. El faraón se negó y Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior. La última plaga fue la muerte de los primogénitos de los egipcios, mientras que los hebreos se salvaron al poner sangre de cordero en sus puertas. El faraón finalmente accedió a dejar ir a los israelitas, pero luego cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Moisés abrió el mar Rojo con su vara y los israelitas lo cruzaron en seco, mientras que los egipcios se ahogaron al cerrarse las aguas. 5. A. Mahoma y la cueva. Esta anécdota muestra el origen divino del Islam y la misión profética de Mahoma. Mahoma era un comerciante que solía retirarse a meditar en la cueva de Hira, cerca de la Meca. Un día, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, «Lee». Mahoma respondió que no sabía leer. El ángel lo apretó con fuerza y repitió, «Lee». Mahoma volvió a decir que no sabía leer. El ángel lo apretó una tercera vez y le dijo, «Lee en el nombre de tu Señor, que creó al hombre de un coágulo de sangre. Lee, que tu Señor es el más generoso, que enseñó por medio de la pluma, que enseñó al hombre lo que no sabía». Estas fueron las primeras palabras del Corán, el libro sagrado del Islam, que Mahoma recitó de memoria y transmitió a sus seguidores. 6. A. Krishna y Arjuna. Esta anécdota muestra la sabiduría y la compasión de Krishna y la importancia de cumplir con el propio deber sin apegarse a los resultados. Krishna y Arjuna eran amigos y primos, que se encontraron en el campo de batalla de Kuruksetra, donde debían enfrentarse en una guerra civil. Arjuna se sintió abrumado por el dolor y la duda, y le pidió consejo a Krishna, que resultó ser el Dios encarnado. Krishna le enseñó a Arjuna los principios del Dharma, el deber moral, y le explicó las diferentes vías para alcanzar la liberación, la acción, el conocimiento y la devoción. Krishna también le reveló su forma universal, que contenía todos los seres y todos los mundos. Arjuna quedó maravillado y agradecido, y recuperó su confianza y su valor. 7. A. Jesús y la Samaritana. Esta anécdota muestra el amor y la misericordia de Jesús y su deseo de salvar a todos los pueblos, sin distinción de raza, sexo o condición. Jesús, que era judío, se detuvo a descansar junto al pozo de Jacob, mientras sus discípulos fueron a comprar comida. Allí se le acercó una mujer samaritana, que era una extranjera despreciada por los judíos, a sacar agua. Jesús le pidió que le diera de beber y entabló una conversación con ella. Le habló del agua viva, que da la vida eterna, y le reveló que él era el Mesías, el enviado de Dios. La mujer quedó sorprendida y admirada, y dejó su cántaro para ir a contar la buena noticia a sus vecinos. Muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer y le invitaron a quedarse con ellos. Jesús se quedó 2 días y les enseñó el camino de la salvación. 8. A. Sé fiel a Dios y a su voluntad. Este consejo se basa en el ejemplo de Abraham y su fidelidad a Dios y a su voluntad. Abraham, que había esperado muchos años para tener un hijo con su esposa Sara, obedeció a Dios y llevó a Isaac al monte Moriah. Allí, ató a su hijo sobre un altar y alzó el cuchillo para matarlo. En ese momento, un ángel le detuvo la mano y le dijo que no hiciera daño al muchacho, pues Dios había visto su fe y su obediencia. El ángel le mostró un carnero que estaba enredado en un arbusto y le dijo que lo ofreciera en lugar de su hijo. Abraham sacrificó el carnero y bendijo a Dios. Dios le prometió a Abraham que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que por medio de ella se bendecirían todas las naciones de la tierra. 9. B. Sé humilde y compasivo. Este consejo se basa en el ejemplo de Jesús y su humildad y compasión. Jesús, que era el Hijo de Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros. No buscó el poder, la riqueza o la fama, sino que se dedicó a servir a los demás, especialmente a los más pobres, a los enfermos, a los pecadores y a los marginados.
Jesús perdonó a sus enemigos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y resucitó a los muertos. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser salvos por su amor. 10. Sé consciente y agradecido. Este consejo se basa en el ejemplo de Krishna y su conciencia y agradecimiento. Krishna es una de las manifestaciones de Vishnu, el Dios supremo del hinduismo. Krishna vino al mundo para restablecer el orden y la justicia, y para enseñar a los hombres el camino de la liberación. Krishna mostró a sus devotos su forma divina, que contenía todo el universo, y les dio su gracia y su protección. Krishna también disfrutó de la vida terrenal, jugando con sus amigos, bailando con las pastoras y tocando la flauta. Krishna agradeció a la naturaleza, a los animales y a los seres humanos por su belleza y su bondad. Conclusión sobre el interés del aprendizaje sobre el estudio de esta lista de líderes religiosos del siglo XX es la siguiente. El siglo XX fue un periodo de grandes cambios y desafíos para la humanidad, tanto en el ámbito político, social, económico, científico y cultural, como en el ámbito religioso. En este contexto, surgieron y se destacaron diversos líderes religiosos que representaron y expresaron las diferentes tradiciones y creencias que existen en el mundo. Estos líderes tuvieron una influencia y un impacto en la historia y en la sociedad, ya sea positivo o negativo, y dejaron un legado que perdura hasta nuestros días. Aprender sobre estos líderes religiosos nos permite conocer mejor sus vidas y sus enseñanzas, sus logros y sus acontecimientos, sus anécdotas y sus consejos. Nos permite comprender sus motivaciones, sus valores, sus visiones y sus acciones, así como sus aciertos y sus errores. Nos permite apreciar la diversidad y la riqueza de las expresiones religiosas, así como los puntos de encuentro y de conflicto entre ellas. Nos permite reflexionar sobre nuestro propio sentido de la fe y de la espiritualidad, y sobre nuestro papel y nuestra responsabilidad en el mundo. Este estudio nos ofrece una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, tanto personal como colectivo. Nos invita a usar herramientas como la búsqueda web y el arte gráfico para obtener y crear información relevante y atractiva. Nos invita a ser curiosos, críticos, creativos y respetuosos. Nos invita a dialogar, a compartir, a colaborar y a celebrar. Nos invita a ser mejores personas y mejores ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio sobre los líderes religiosos del siglo XX que pertenecen a diferentes tradiciones y creencias. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido con nosotros, y que hayan ampliado su conocimiento y su respeto por la diversidad religiosa. Les agradecemos su atención y su interés, y les pedimos que se suscriban, den like y dejen sus comentarios, que nos ayudan a seguir mejorando y creciendo. Recuerden que cada religión tiene su valor y su belleza, y que podemos aprender de todas ellas. Hasta la próxima, amigos.